Bien, vamos a ver. Nos encontramos ahora frente al recorrido de un diagrama frigorífico completo, ya real, o lo más real posible, con varios puntos de análisis que con los que tenemos que estudiar. Vamos a ver. Empezamos por el punto E. Punto EF. Así, a voz de pronto, esta es nuestra compresión. Si analizamos el punto E dice entrada de vapor calentado a la entrada del compresor. Por lo tanto, este es nuestro punto donde analizaremos el volumen específico para determinar cuál es el volumen realmente aspirado, según las condiciones termodinámicas que nos ofrece el sistema. El recorrido EF, aquí lo estamos viendo, EF es la compresión. La compresión, que observamos que no es paralela a una línea isoentrópica, es una compresión, a esta línea, no es paralela a esta línea, sino que se declina un poco, coge una temperatura diferente, por lo tanto, es una compresión politrópica en el que, aumenta la entalpía y aumenta la presión. Y por supuesto el calor cedido, el calor cedido al ambiente por el compresor, se calientan los vapores, etc. El punto, la línea FG. La línea FG es la caída de presión en la línea de descarga. Una vez que se comprime, en la línea de descarga hay una ligera caída de presión, también detenida debido también a la peculiaridad que tiene el plato de válvulas. Hay una pequeña caída de presión en ella, y entre lo que es la tubería de descarga más la línea, lo que es el propio bloque del compresor, como he dicho, hay una caída de presión observable, el punto FG. Ya en el G nos situamos en la entrada del condensador, como estamos viendo, que es GH. GH es el primer enfriamiento del condensador, donde se produce el primer de recalentamiento, es un efecto de eliminación del calor sensible, hasta entrada en la curva de saturación, en la línea de saturación dentro de la campana de Molière. En este proceso, JHI, se observa una ligera pequeña pérdida de presión, que es la pequeña pérdida de presión que se obtiene en el fluido al paso por el condensador, y hay un HI, lo estamos viendo, con la condensación, y evidentemente hay una absorción de calor latente, expulsión a la calle del calor ese, donde se va a transformar el vapor en líquido hasta el punto de saturación I. Del I a J hay su enfriamiento en el condensador. Aquí, dentro del mismo condensador, se termina de condensar el fluido, ya está saturado y se enfría unos grados. Ese es el sobreenfriamiento típico del condensador. ¿Podría no existir? Sí, por supuesto que sí. En ese caso, pues sería no habría sobreenfriamiento y estaría al límite de la saturación. Pero suele haber siempre un pequeño sobreenfriamiento. No obstante, del J al A, este proceso es lo que se llama sobreenfriamiento en otro medio, bien sea la tubería de ya la línea de líquido, obviamente, recipiente, o un sobreenfriado de líquido, etc. Es decir, esto es un sobreenfriamiento adicional que tiene el líquido antes de la válvula de expansión. En el punto A entra a esta válvula, y lo vemos, A, líquido sobreenfriado, entra a la válvula de expansión. Por lo tanto, AB es la expansión que se produce completamente perpendicular a la línea de entalpía. Es una línea isoentálpica, evidentemente no es isóbara, puesto que baja desde la presión de alta hasta el punto B, que es la presión de baja. Si analizamos el punto B, aquí hay una mezcla de líquido y vapor, con alto contenido en líquido. La curva del título es esta, que pasaría por aquí. Hay un alto contenido de líquido, o lo mayor posible, obviamente.
En este caso sí está en la línea del 20%, del 0,2, ¿vale? Pues aquí tenemos una línea de aproximadamente un 18%, 0,18-18% de refrigerante en estado de vapor y el resto, el 88% en estado líquido. Bien, como hemos dicho, entra en el evaporador en estado B, y entre el B y el C, entre el punto de B y C, es la evaporación propiamente dicha. Observamos que aquí hay una pequeña pérdida de presión, no es deslizamiento, no es en sí un deslizamiento, es una pequeña pérdida de presión, ¿vale? Que tiene el refrigerante al paso por una batería, al paso por el evaporador. Y aquí se va transformando, va pasando de líquido a vapor hasta llegar al punto C, que es totalmente vapor saturado. Aquí lo vemos, punto C, vapor saturado al final del evaporador. Muy bien, pues seguimos del punto C al D, hay una CD, hay un pequeño recalentamiento del evaporador que es controlado por la válvula de expansión, ¿vale? Esto es controlado por la válvula de expansión termostática o electrónica, ¿de acuerdo? Un sistema de expansión. Hoy en día estamos contemplando todos los sistemas de expansión electrónica como elemento expansor apropiado para trabajar. Y aquí tendríamos ese espacio, ese recalentamiento ofrecido por la válvula, que hace que dentro del evaporador desperdicia un poco de evaporador, un poco de calor latente en el evaporador, ofreciendo solamente un intercambio sensible, evidentemente mucho menos efectivo, para evitar que gotas de líquido pudieran llegar al compresor y así perjudicarlo. Bien, como ya sabemos, llega al punto D, vapor recalentado, a la entrada del compresor y antes de la misma entrada al compresor, en lo que es la válvula de entrada al compresor, se produce un recalentamiento, una caída de presión en la DE, en la línea de baja, ¿vale? La línea de baja, porque la entrada al compresor, recordemos que era en el punto E, ¿vale? El punto E es para poder recalentar la entrada del compresor. El punto D es a la salida del evaporador. Entre el punto D y E hay una caída de presión, una elevación de la temperatura, un recalentamiento en la línea de tubería de aspiración. Aquí está muy marcada, obviamente no tiene por qué ser así, no tiene está muy delatada, pero hay que representarla como la misma, como la que existe, ¿vale? Y ya volvemos otra vez al punto E, que es nuestra entrada al compresor, y cerramos otra vez el circuito, ¿vale? Bueno, pues con esto se pretende resumir cómo es un circuito, un sistema esquematizado en el diagrama de Molière, tal y como funciona, lo más real posible, ¿vale? Con todas las pérdidas de carga y todas las contrapartidas que existen. Que puede existir un poco más, quizás, pero principalmente están aquí reflejados pues, todas las pérdidas de presión, la ganancia o pérdida de temperatura que se produce en nuestro sistema. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off